Sembramos verdad, puente de conocimiento con el maestro Joel Ruiz. Vamos a avanzar, saber que inspira, luz en el andar. Tu mente despierta, es hora de explorar. Puente de conocimiento. Paz y gracias sean multiplicadas en nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Este es el podcast de Joel Ruiz y sus amigos. Espacio producido por la Escuela de Formación Ministerial Puente de Conocimiento. Recuerden, acercando a nuestras comunidades evangélicas al mundo académico. No olviden este lema, que si lo sabemos todo, imposible. Vivimos en un continuo aprender. Por eso somos Puente de Conocimiento. Tenemos amigos que lo saben. Dios nos ha permitido construir relaciones y amistades con gente que tienen buena formación teológica, psicológica, son profesionales en distintas áreas del saber y podemos tenerlo con nosotros aquí. Así que estamos iniciando, construyendo, forjando una comunidad. Por lo tanto, quiero enviar un saludo a todos los estudiantes de Atomayor, del Instituto Bíblico Puente de Conocimiento, el cual por la misericordia de Dios preside este servidor como su director. A los pastores de esa hermosa iglesia, mis saludos y respeto para ustedes. Estoy muy contento, tengo un grupo de estudiantes en Atomayor, como hicimos nosotros. ¡Wow! Excelente. Así que muchas felicidades para ellos y le envío un fuerte abrazo. Miren, el tema de hoy es un tema muy interesante. Por recomendaciones, alguien me ha sugerido si yo pudiera abordar un poco a modo de introducción acerca del tema de la tentación. Y para mí me resultó interesante, dado que hace unos años atrás yo tuve la oportunidad de escribir un texto titulado La cara de la tentación. Intenté hacer un acercamiento, una perspectiva teológica y psicológica de cómo se da la tentación, cómo es esto, cómo se entiende el tema de la tentación. ¿Qué es eso? Esa palabra griega peirasmo, que puede ser traducida también como prueba. ¿Cómo nosotros, cómo los creyentes afrontan el tema de la tentación? ¿Por qué para mí algo me es de tentación, pero para otro no es lo mismo que a mí me llama la atención? ¿Por qué soy incitado en áreas y en otras áreas no soy incitado? ¿Qué tiene que ver esto, el constructo psicológico, es decir, la personalidad, los modelos de crianza? ¿Cuáles son esas dimensiones de la tentación? Calidad, intensidad y duración. ¿Cómo puede explicarse esto? ¿Por qué es interesante el tema de la tentación? Mire, detrás de mí, ustedes pueden observar ahí está la teología sistemática del doctor Wayne Grudem, un teólogo muy bueno, de soteriología calvinista. Yo en lo personal bebo mucho de la teología sistemática del doctor Oliver Baswell Jr., para mí impresionante texto. Es imprescindible que ambos teólogos, también la teología sistemática de Mike Perlman, Millard Edison, la de Charles Hope, son teólogos que ya han bebido también del magisterio, esas confesiones de fe, también de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Siempre están presentes en esas teologías sistemáticas estos textos como referencia. Y obviamente también es una teología dogmática, pero lo impresionante es que en la teología sistemática no se aborda el tema de la tentación, no se aborda. A menos yo no me he encontrado en ninguna de las teologías que he tocado, me he encontrado con este tema de la tentación. Ya es un trabajo eclesiástico por parte del magisterio de las distintas iglesias ir construyendo una reflexión teológica respecto a este tema para acompañar a la membresía, a los feligreses que hacen vida de fe colectiva en las distintas comunidades cristianas, sobre cómo enfrentar y abordar las áreas en las que ellos son vulnerables y a diario
están en una constante lucha, así de sencillo. Es un trabajo eclesiástico. Mire, esto es interesante porque a mí nunca me ha hecho ruido el tema del calvinismo. Y lo que voy a decir a continuación no es un comentario despectivo respecto a dicho sistema teológico bajo ninguna circunstancia. Pese a que yo me inclino más por la teología arminiana, nunca me ha hecho ruido subir a mi mesa de estudio el tema del calvinismo, porque en la praxis he tenido la oportunidad y tuve la oportunidad de conocer a hombres a los que Dios le ha usado de una manera extraordinaria. Yo he visto la manifestación de dones que ustedes en la internet, ni siquiera en internet lo han visto. Yo tuve la oportunidad de conocer a personas a lo que Dios usaba de manera extraordinaria. Y resulta que fue de interés para mí el tema de la tentación, porque me preguntaba cómo rayo este individuo que estaba ministrando de parte de Dios hace 2 horas, ya van 20 minutos y ha pecado contra Dios, hasta se ha apartado del evangelio. ¿Cómo rayo ocurre eso? Eso es cosa de loco, como dicen los colombianos. Esto tiene que ser cosa de loco. Mire, y es un tema que hay que prestarle atención. ¿Cómo es posible que hombres y mujeres a los que Dios le ha dado por su gracia dones extraordinarios, iglesias que llegaron a albergar cientos y miles de personas, ministerios extraordinarios que el pasar de ellos por los países por los que ellos transitaron marcaron un precedente, que hasta el día de hoy se sigue hablando de ello? Como siempre en sus historias, en esas historias que se cuentan de ellas y de ellos, el tema de la tentación ha estado presente. ¿Cómo esas iglesias llegaron a desaparecer? ¿Dónde están esos ministerios? ¿Qué les ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Esto me llamó a mí más a la atención, porque cuando yo digo que el calvinismo es un sistema, es una pretensión desmedida de la articulación de un discurso de la soberanía de Dios, y que pese a eso, de que no puedo negar que el texto está planteando: Jeremías, ¿quién te dijo a ti? Antes que tú nacieras te conocí, te di por profeta a las naciones. Dios lo sabía, pero yo no. O sea, yo no sé de lo que está ahí afuera cuando yo abro la ventana de mi casa, cuando salgo por la puerta de mi casa, con cualquier persona con la que me encuentre, aún hasta dentro del seno de la misma comunidad. Yo no conozco el fin de ello. Recuerdo bien la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Si bien recuerdo el tema de la voluntad, página 256, 268, perdón, por ahí vas. Como Santo Tomás dice: la voluntad de Dios es el fin de la causa. ¿Qué pasa, Tomás? ¿Qué tú me estás diciendo? Sí. El ser humano tiene que conformarse a hacer lo que dice Pablo en uno de sus escritos. Demos gracias a Dios por todo, porque esta es su buena y santa voluntad. Porque a una evangélica que le estaba pidiendo a Dios quedar embarazada, queda embarazada y Dios le da gemelo. ¿Cierto? Todo el mundo celebrando. Gloria a Dios, te alabamos, Señor. Ay, qué Dios tan bueno. Ay, Dios mío. Interesante. A los 3 años, en un accidente, se mueren los 2 gemelos. Todo el mundo quejándose y gritando de nuevo. ¿Qué pasó, Señor? Después que me la diste, tranquilo, ustedes nunca van a entender mi soberanía. Nunca la van a entender. Denme gracias a mí por todo y no se metan en ese tema. No la van a entender. Porque la voluntad de Dios para Santo Tomás de Aquino es el fin de la causa. Un tema complejo. Soberanía de Dios es un tema complejo. Es un peñón de tema. Yo sé lo que le estoy diciendo, mis hermanos. La soberanía de Dios es un peñón de tema. Él hace como le da su bendita gana. Así en buen dominicano. Así de sencillo. ¿Y qué era? Hoy, ¿por qué yo asumí que era lo primero que yo empecé a ver? Y empecé a declarar, empecé a proferir palabras de bendición sobre los gemelos. Dios lo va a usar.
serán grandes en el evangelio, y esto y lo otro. A los 3 años se murieron los 2 gemelos. ¿Qué pasó ahí? Ustedes no conocen la voluntad de Dios. Espérate, mira, Isaías, ve donde Ezequías, dile que ordene su casa, que se muere. Isaías va y entra. Mira, rey, así dice el Señor, ordena tu casa, que te muere. El rey se tira, se postra de rodillas y le dice a Dios, ten misericordia, como dominicano, tú sabes, Jehová, dame un chancecito más. No va saliendo bien el profeta del palacio. Cuando vuelve otra vez palabra de Dios al profeta, regresa, dile que yo añado 15 días, años más de vida a sus días. Pensemos en el profeta cuando se va. Hey, ¿qué pasó, Dios? ¿Tú eres un ser inmutable? ¿Tú me enviaste a decir una cosa? ¿Qué pasó aquí? ¿Cambiaste? No, es que mi voluntad es el fin de la causa. Mi voluntad no era matarlo. Mi voluntad era hacerlo mover a arrepentimiento. Y lo logré. Es un tema bello, bellísimo y amplio, totalmente amplio, totalmente amplio. Pero en cuanto al trato en la praxis eclesial, a mí siempre me ha llamado la atención, no solamente el tema de la soberanía, no, me ha llamado el tema de la tentación. Cómo es que pese a la forma en la que Dios me usa o usa a otros, independientemente, tanto él como yo, ella como yo, tenemos una guerra continua. Bueno, pues yo voy a empezar a modo de introducción con este texto. Dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Alusión a aquellas prácticas como derecho penal en esas ciudades cuando alguien le quitaba la vida a otra persona, le hacían cavar un foso, un hoyo, donde él pudiera estar completo dentro del hoyo, y le ataban el cadáver del difunto a su espalda. Todo está bien, tranquilo, vamos a esperar que el cuerpo del difunto empiece a descomponerse. Cuando ese cadáver empezaba a descomponerse, ¿qué ocurría? Que empezaba a decir el homicida, miserable de mí, quítenme este cuerpo de muerte, quítenmelo. Esa es tu sentencia, papá. Carga con la consecuencia. ¿Cierto? Carga con la consecuencia. Pese a las horas que dure de oración, la construcción de mi espiritualidad, la imagen de Cristo en mí, ¿cierto? Debo de estar y estoy en una lucha continua, constante contra el pecado. A esto a mí me gusta prestarle atención. A esto sí. A la soteriología calvinista no. A esto sí. A esto me gusta prestarle atención. Porque en mi praxis, en mi realidad cotidiana, yo estoy consciente que tengo una lucha continua contra algo que se revela contra mí. Y que está aquí en mi cuerpo, en mi miembro. Está aquí. ¿Cómo se da este fenómeno? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se da el fenómeno? Empecé a estudiar el tema del pecado desde una perspectiva conductual, partiendo de un modelo de crianza. ¿Por qué razón en la iglesia una niña está mal sentada y yo puedo verle su ropa interior y llamo a una hermana? Marita, dile a la niña que se siente mejor, por favor. Llego a mi casa, yo no tengo ningún pensamiento astro, ni porque ella sea una niña, ni tampoco porque haya sido una adulta. No, pero porque si alguien que haya sido víctima en su niñez de abuso sexual o haya sido expuesto a películas, a pornografía desde pequeño, ¿por qué sí va a tener una guerra con verle la pierna a esa niña? ¿Por qué yo no? ¿Eso me dice a mí que ya yo estoy libre de todo? De ninguna manera. En esa área, mi ser inmaterial no tiene la lucha que tiene mi otro hermanito, que viene de un modelo de crianza, ¿cierto? Ya ambos, tanto él como yo, tenemos una naturaleza caída. Ambos tenemos que en el cristianismo continuar forjando la imagen de Cristo en vosotros. Procurar la santidad, ¿cierto? Como dice el texto, sé santo como Dios es santo. Hasta ahí vamos bien. Pero la lucha mía contra el pecado no es la lucha de él. Él la tiene contra el pecado, pero en otras áreas. Y aquí debo hacer un paréntesis porque nuestras comunidades de fe
de corte pentecostales, en especial las conservadoras y las ultraconservadoras, se han generado uno de los males más grandes que pudo haber cometido la iglesia. Y es hacer una categoría de pecado. Pecado para nuestras iglesias es lo que se comete del ombligo hacia abajo. Es decir, que solamente prácticas sexuales ilícitas son pecado. Por eso el mentiroso, el chismoso, el hablador, el antisocial, el antipático, el celoso, el amargado, están ministrando en el púlpito, en la iglesia. Ellos también, ellos no han pecado, ellos no han cometido pecado sexual. Sigan mis hijos ministrando. ¿Te das cuenta? El daño que hizo la iglesia en hacer categoría de pecados. Que resulta que en esta línea de idea, a pesar de que esta primera sección es una introducción para llamar la atención a ustedes y despertarles esa curiosidad de lo interesante que es el tema de la tentación. Resulta que aparece un ministerio que en su principio tiene una forma de comportarse. No exige que le paguen. Se desplaza a los diferentes lugares donde le invitan sin hacer ningún tipo de exigencia. Pero luego creció, ya le dieron visa americana, ya está viajando a Inglaterra, ya está siendo conocido por las redes sociales. Su discurso es un discurso sensacionalista. Sí, es el discurso que más le gusta a nuestras comunidades pentecostales. Así no importa que tú no seas bíblico, mueve la masa, mueve las emociones, todo está bien. Manténnos oscilando en ese discurso de que algo va a ocurrir, que este es el tiempo, que se metió Dios. En el 2024 tuviste grandes adversidades y batallas, pero este 2025 Dios ha dicho que es tu tiempo. Ese es el discurso que le gusta a nuestras comunidades. Que resulta que esa niña o ese muchachito que empezaron presentando un modelo de no, paz, Dios es quien bendice. Solamente tenga presente de dónde yo me estoy desplazando. Recuerde que yo soy casado, que yo tengo hijos, yo tengo familia, yo me he dedicado al ministerio, honre el ministerio. Pero ponerle un precio, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Empezaron así, pero luego cambiaron. Estos no han cometido pecado del ombligo hacia abajo. Ok, pero ya en materia de tentación, fueron tentados en el área de su carácter y modificaron una forma de pensar. Se vieron tentados ante la ola. Sí, bueno, si mi discurso es bueno, si las iglesias me solicitan mucho, bueno, pues yo tengo que darle valor al ministerio. Sí, mi nombre es Joel Antonio Ruiz. El que quiere una enseñanza mía, 50,000 y depositar 25. Cuidado. Cuidado. Es mi sugerencia. Cuidado. Dios es quien bendice. Dios es quien bendice. Cuando Dios abre, nadie cierra. Y cuando Dios cierra, nadie abre. ¿Ok? Mantente humilde dándole gracias a Dios por el don que te ha dado. Que eso no es tuyo, muchacha. Eso no es tuyo, muchacho. Tú simplemente eres un administrador de los recursos de Dios. ¿Te diste cuenta cómo se está desconstruyendo una vez más la imagen de Dios en ti? Antes era humilde, te sentaba a conversar con las ancianas. Ahora es que Dios te está usando, ahora te junta profeta con profeta, apóstoles con apóstoles. Tranquilo, estos no han pecado del ombligo hacia abajo. Sí, pero están dañados. Ya se dañaron. Se dañaron, te lo digo yo, se dañaron. ¿Y qué pasó aquí? La tentación. La tentación. Uno de los textos que voy a utilizar es el siguiente. En un libro, mi segundo libro que estoy deseoso por culminar, es un texto que aborda el tema del poder de la humildad. 5 principios que cambiarán tu forma de ser y tu forma de pensar. Escuchen lo que dice este texto. Es mejor humillar tu espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Por eso es que yo, Joel, prefiero llevarme cuando voy a predicar, ¿a quién? A un joven evangelista de la 100 estrellas que se llama Zacarías. ¿Por qué? Porque es un niño de corazón. Y el que lo conoce sabe que es así. Es un niño de corazón. Cuando vamos caminando, yo voy conduciendo y él va al lado mío, yo me gozo ver cómo él me sirve.
Un poco más de jugo, Joel. Decirle un poco de agua. Es tan sencillo y tan abierto a aprender. Óyeme, en vez de yo ir con un muchacho, Joel, ¿y este teléfono que tú tienes? ¿Y qué es lo que es? ¿Un Redmi Note del 2012? No, mi ministro, bota eso, muchacho. Un ungido como tú, ¿eh? Un hombre que tenga otras dimensiones. ¿Qué dimensión de qué, mi hermano? Con el que tú te comunicas, yo me comunico con él. Todo tiene su tiempo en la vida. O sea, yo no me siento a repartir despojo con gente soberbia. ¿Por qué? Porque puedo ser tentado a pensar de la forma como él piensa. Aquí reivindico el proverbio que dice que el que anda con cojo al año cojea. ¿Ves qué interesante esto? Yo prefiero, para guardar esa construcción de la personalidad en esa área que Dios ha hecho en mí, prefiero mantenerme con gente sencilla. ¿Entiendes? Gente sencilla, normal. ¿Por qué? Porque ahorita nos vamos a morir todito, hermano. Aquí tú el que está aquí hiede a pecado. Tú el que está aquí hiede a pecado. Todos necesitamos ir continuamente al trono de la gracia. Todos aquí. Entonces yo no me mezclo con ese tipo de gente. Me mezclo con gente sencilla. Sencilla. Gente sencilla. Porque yo no quiero ser tentado en esa área. A verme dentro de la iglesia, involucrarme con hermanitos, con creyentes que son jactanciosos, vanagloriosos, soberbios, engreídos, que se desmontan de buenos vehículos porque Dios los ha bendecido, tienen buenos empleos y devengan un buen salario, pero que en el trato con el otro son el diablo a caballo. Así de sencillo. Malos como el diablo. Yo no me mezclo con ese tipo de gente. Mejor díganme loco. Mejor díganme loco. Me gusta rescatar ese modelo de mi maestro. ¿Por qué tienen que pagarle a Judas para que entregue al maestro? Y él no tiene 3 años enseñando ahí en el templo. Y entrando a diferentes aldeas y ciudades. Ustedes no lo conocen. El individuo era tan social, hermano. Se sentaba, tú no sabías cuál era Jesús. Al menos que lo escuchara predicar. Mira qué interesante esto. Entonces, el tema de la tentación no solo puede ser dirigido en materia de prácticas pecaminosas sexuales. Somos tentados hasta para cambiar una forma de pensar. Por ejemplo, me gusta mucho la psicología conductual. Aprendí bastante de un texto que leí. Como yo estoy acostumbrado a ver a un muchacho en la iglesia con 16, 17 años. Observo que el corte de pelo que él siempre utiliza es el mismo, ¿no? La forma como él viste es esta. Viste muy elegante, viste muy decente, sabe comportarse con cordura. Pero ha empezado a hacer alianza en la universidad en la que él estudia con otros jóvenes cristianos de otra denominación. Un poquitico más liberales. Se mofan, se jactan. Creen que libertad es poder hacer lo que le da la gana. No han entendido lo que es la libertad en Cristo Jesús. Y el creyente ha empezado a untarse con ellos. Bueno, ya empiezo a observar que ha cambiado la forma de recortarse el pelo. Sí, ya el tipo de ropa que utiliza ya no es la misma. ¿Qué pasó? ¿Ha pecado él contra Dios? De ninguna manera. Sin embargo, ha sido tentado y está siendo dañado. Y si no reflexiona rápido, pronto su mal le llegará. Así de sencillo. Eso se entiende en psicología conductual. Alguien está acostumbrado a ver la forma de cómo yo visto, mi comportamiento. Luego observan que estoy teniendo un comportamiento distinto a como antes me comportaba. Eso es fácil de distinguir. Pero vamos a rescatar este tema. ¿Por qué razón si hay una mujer atractiva al lado mío, que para otro puede serle una desgracia, porque su persona incide bastante, su persona incide bastante en que en el diseño preconcebido del hombre y la mujer que cada individuo tiene de sí mismo? Hay mujeres que tienen un modelo del tipo de hombre que les gusta, que a pesar de que tienen a un hombre elegante, simpático al lado de ella, enamorándola, seduciéndola, ellas están luchando porque ese hombre no es el modelo del diseño preconcebido que ellas tienen. Y entonces la intensidad de esa tentación es inferior. Ella no siente lo que dicen en el mundo el ki, ¿no? Por utilizar este término. Ella no siente esa presión.
Hubiera sido distinto si el tipo de hombre que le esté enamorando y seduciendo es un hombre que tiene las cualidades atractivas del tipo de hombre que ella le gusta. Es un desafío. ¿Te das cuenta? Porque todo eso tiene que ver con nuestro constructo psicológico. Vamos a ver, un ejemplo de mi caso. Solicito un contador para el negocio. Cuando voy a la corporación a EDESTE para hacer una reclamación, me dice la que me atiende: sí, pero ya a usted le instalan el contador. Repíteme otra vez lo mismo, muchacha. ¿Que a mí qué? Sí, ya usted, aquí aparece en el sistema que ya usted le instalaron el servicio que usted solicitó. Le dije: mira, mi negocio está a 2 esquinas de aquí. Yo tengo 25,000 pesos en la cartera. Te voy a regalar 20. Si tú o el que dice, la brigada que dice que me instaló, va y me demuestran, yo presente, que me instalaron el contador. Vamos, muéstramelo. Ah, bueno, yo no sé, eso no son problemas míos, dice ella. Yo empiezo a mirarla y ella se está preguntando por qué yo la estoy mirando así. Señores, yo estoy siendo tentado en ese momento. Yo lo que quiero es como ser mago para tener una varita y desaparecerla. O un tiburón para tragármela y comérmela completa. Que deje de existir de la faz de la tierra. ¿Por qué yo soy tentado en esa área? Bueno, tengo que hacer entonces una investigación de cómo fue mi modelo de crianza, cómo se cuidó mi psique en mi niñez, para ver por qué en una área yo no soy vulnerable, pero en otras áreas sí. ¿Por qué cuando estoy en el semáforo y todavía el semáforo está en rojo y tengo un chofer detrás de mí que quiere que yo me movilice y yo no puedo movilizarme? Yo no puedo movilizarme. Y él empieza a tocarme bocina. Mientras él está tocando bocina, se paran como 2 diablitos aquí en mis oídos. Desmóntate, coge el gato del carro y pégaselo en la cabeza. Pero pégaselo. O sea, ¿por qué yo soy tentado en esa área? Tengo que observar por qué incide en mí más fuerte el tema de hacer crisis de personalidad. ¿Por qué? Bueno, tengo que hacer una observación en mi persona referente a qué tanto se cuidó mi psique en mi niñez, cómo fue mi modelo de crianza, por qué se da en mí eso, qué fue lo que ocurrió, porque eso es interesante entenderlo. Y esto es un estudio maravilloso. El tema de la tentación es un tema fascinante. Es un tema fascinante. Voy a culminar con esto porque esto es simplemente una introducción para llamar la atención de ustedes. Déjenme su comentario, por favor. Díganme si les interesa que hagamos una serie de este tema, porque es un tema que nos va a bendecir a nosotros bastante y nos va a ayudar. ¿Por qué tengo yo que revisar mi árbol genealógico? Claro que sí que debo hacerlo. Claro. Ya yo no estoy pensando en Adán, señores. Ya Adán me dañó. Yo soy pecador por naturaleza. Pero yo no estoy pensando en Adán. Adán no es mi papá. Yo estoy pensando en José Ruiz, que también estuvo preso una vez. Yo estoy pensando en mi mamá, que era una mujer guapísima que no cogía eso. Negra. Juégate con mi mamá para que tú veas. Esa sí era juquia esa. Esa sí era guapa esa. Entonces yo tengo que ver quiénes son mis progenitores. Revisar mi árbol genealógico para yo entender por qué me comporto de esa forma. Porque soy incitado en esa área tan fuerte. Y entonces, ya para culminar, aparece la palabra mejor. Se ha interesado el rey acá en la viña de Nabot y le ha hecho una propuesta. Voy a darte una viña mejor que esta. ¿Qué tiene que ver la palabra mejor? El adverbio mejor, que significa aquello que supere en cualidad a otro. Tengan cuidado, por lo general. Atención aquí, por lo general, atención a estos casados. Por lo general, cuando somos tentados en el área sexual, aún siendo casados, muchas veces lo somos por mujeres que tienen cualidades mucho más atractivas que nuestras parejas. Y a veces, por lo general, estas tentaciones ocurren en momentos cuando nosotros estamos en crisis o en conflicto en el matrimonio. Despierten. Porque una de las características de la tentación es esta: calidad. Voy a ofrecerte algo mejor. Y esto también ocurrió con Jesús. Todos los reinos te daré si postrado me adoraré. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Tú me quieres vender lo mismo mío?
Yo recuerdo que mi hermano Eduardo, perdonen que le había dicho que iba a terminar con esto, pero me recordé que una vez mi hermano Eduardo, por el cual pido la oración porque está apartado de la fe, una vez me dijo, hermanito, dime cuáles son tus áreas vulnerables. ¿Qué te llama la atención en el mundo? Y Eduardo, créemelo, cuando yo paso por esa discoteca, yo no siento absolutamente nada, nada. Yo siento tristeza por el pecador. O sea, yo no veo algo en el mundo que me llame. En serio. Y entonces volvió a reestructurar la pregunta. Me dijo, pero entonces, en algo tú tienes que tener problema. Le dije, sí, mi diablo soy yo mismo. Con esto termino. Mi tentación soy yo mismo. Lo voy a explicar en un segundo segmento. Así de sencillo. Presta atención a esto. Presta atención a esto. El mundo. ¿Qué tipo de música se produce en Dominicana que me llama la atención? Ninguna. ¿Qué puede hacer un joven? Un vapor, una juca. ¿Qué? Subir un carro, 3 mujeres con 4 gramos de pericos. No, olvídate de eso. Olvídate de eso. Fanfarría en el mundo con blin blin en la cadena. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Yo vine masticado del mundo. Maltratado. Yo al mundo le tengo fobia, olvídate de eso. ¿Y cuál es tu lucha? Yo mismo. Si dejo desconstruir la imagen de Dios, en mi vida el diablo me lleva. Vivo pendiente a mi personalidad. Pendiente a mi personalidad. Así de sencillo. Vivo todos los días pendiente a mi personalidad. Porque ustedes no saben los pensamientos que pasan por aquí. No lo saben. Prepárense. Esto viene para el próximo segmento. Dios te bendiga. Dios te guarde. Bienvenido. Fue un placer compartir con ustedes en este podcast de Joel Ruiz y sus amigos con el tema La Tentación. Nos vemos en un próximo segmento.